Para niña de 1 año, el punto que tiene en la falda es muy sencillo, muy bonito que está muy fácil para tejerlo porque es los mismos puntos que se empiezan desde la parte de la cintura hasta la orilla de la falda. Son los mismos puntos, no hay que aumentar la orilla que tiene todo alrededor de la falda, el cuello y las mangas. Aquí está la parte de la espalda. Voy a empezar la parte de la espalda. Para el vestido aquí tengo 80 cadenas. Voy a tejer los mismos grupos de 2 y paso 5 cadenas, y en la siguiente el primer grupo, pasamos igual 2 puntos y en la misma cadena el grupo de 2. Para tener al final de la primera vuelta 25 grupos de 2 puntos altos. En la primera vuelta tengo 2 puntos, paso 1 y en el último el punto alto y está terminada la primera vuelta. Se teje la segunda vuelta con los mismos puntos en cada espacio de cadena, el grupo de 2. Aquí terminé la segunda vuelta con los mismos puntos. Empiezo la vuelta 3 con 3 cadenas, le doy vuelta y en el segundo punto alto medio punto, un medio punto doble en el siguiente espacio, una cadena y un punto alto en el mismo espacio, y así vamos a continuar en cada espacio de cadena, el grupo de 2 hasta llegar al otro extremo para hacer la misma terminación en la vuelta 3. Aquí voy a terminar la tercera vuelta. En este espacio tejo el punto alto, una cadena y el medio punto doble, medio punto en el espacio del punto alto, 3 cadenas y en la tercera cadena ahí tejo medio punto y corto el hilo, así como lo hicimos en el lado, me parece que fue el lado derecho, el primero. Ahí lo corto y vamos a empezar la vuelta 4. Voy a anudarlo en el primer punto alto, o sea el último que tejimos. Ahí anudo el hilo, le doy vuelta y tejo 3 cadenas y en el primer espacio de cadena el punto alto para tener el grupo de 2. En cada espacio el grupo de 2 y así terminamos la vuelta 4. Termino la vuelta 4. Aquí tengo el último grupo de 2. En el siguiente punto alto, un punto alto, y ahí está terminada la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5 con 3 cadenas, paso el primer espacio de cadena y en el siguiente empiezo los grupos de 2 puntos altos en cada espacio de cadena, y así terminamos la vuelta. Termino la vuelta 5 con un punto alto en el espacio del punto alto y ahí está terminada la vuelta. Vamos a tejer de aquí en adelante hasta la vuelta 15 con los mismos puntos, empezando las vueltas con 3 cadenas y en cada espacio de cadena el punto alto y cerrando cada vuelta con un punto alto hasta la vuelta 15. Ahí terminé hasta la vuelta 15. Vamos a tejer la última vuelta. Tejo 3 cadenas y 4 grupos de 2 puntos altos. Aquí están los 4 grupos. Este es el hombro y en el siguiente grupo de 2, en el primer punto alto, tejo el punto alto y ahí está terminado. Voy a dejar espacio suficiente para unir los 2 hombros. Voy a tejer el siguiente hombro
son 4. En este anudo el hilo para tejer los 4 grupos de 2 puntos altos, empezando con 3 cadenas. Aquí voy a tejer el último punto alto en la tercera cadena y terminamos los 2 hombros, que es la vuelta 16. Aquí corto el hilo igual con el mismo espacio para cortar el hilo. Corto el hilo. Ahí está terminada la espalda del vestido. Voy a unir los hombros. Aquí tengo las 2 piezas para unir los hombros. Está al lado derecho, la voy a colocar al lado revés y así los voy a empezar a unir. Aquí tengo la aguja ya enhebrada. Tomo el primer punto tomando los 2 hilos de la cadena porque forma una cadena aquí. Tomo una cadena nueva y regreso al primer punto, el siguiente lacito al punto anterior donde ya pasamos la aguja. Así vamos a ir uniendo el siguiente punto y el punto anterior, el siguiente punto con el punto anterior. Así vamos a unir cada hombro. Ahí está terminado los hombros, ya están unidos. Voy a colocar de nuevo la pieza en esta forma para unir las 2 vueltas que tenemos de cada lado. Así como unimos los hombros, vamos a unir estas 2 vueltas para empezar la falda. Aquí ya tengo unido los lados y los hombros. Aquí anudé el hilo. Al lado derecho voy a empezar la primera vuelta. Vamos a tejer en cada punto medio punto. Tejo una cadena, medio punto, medio punto. Aquí tenemos espacio de 2 cadenas, tejemos 2 en cada espacio. Esta es la vuelta de base para empezar la falda. Terminé la vuelta de medio punto y tengo 183 medios puntos. Empiezo la primera vuelta de la falda al lado revés. Esta primera vuelta siempre se va a estar tejiendo al lado revés del tejido. 3 cadenas, le doy vuelta. En el siguiente espacio, medio punto, 3 cadenas, paso un punto y medio punto en el siguiente, 3 cadenas, medio punto en el siguiente espacio, 3 cadenas, paso un espacio y 2 medios puntos, uno en cada espacio, y ahí está el motivo completo. De nuevo empezamos a repetir el motivo, que son 3 cadenas, paso un espacio, medio punto, 3 cadenas, en el siguiente punto, medio punto, 3 cadenas, paso un espacio y 2 medios puntos. Ahí está otro motivo. Después de los 2 medios puntos se repite 3 cadenas, paso un punto, medio punto, 3 cadenas y en el siguiente medio punto, 3 cadenas, paso un espacio y 2 medios puntos, uno en cada espacio. Así vamos a repetir en la vuelta 2, que la estamos tejiendo al lado derecho. Termino la primera vuelta con 30 motivos. Aquí tengo el último, 3 cadenas, paso un espacio, medio punto y en el último espacio medio punto doble, y ahí tenemos la primera vuelta al lado revés. Empiezo la vuelta 2 con 3 cadenas al lado derecho, un punto alto en el primer lazo de 3 cadenas, 2 cadenas, en el siguiente lazo un grupo de 3,
cerrados en un solo punto, 3 cadenas, y en el mismo espacio el grupo de 3, aquí lo cierro, 2 cadenas, en el siguiente punto de cadena un punto alto sin cerrar, y en el siguiente un punto alto y lo cierro, los dos puntos, 2 cadenas. El lazo que tenemos de los dos medios puntos, uno seguido de otro, aquí tejo el grupo de 3 cadenas y el grupo de 3. Así vamos a continuar para tejer la vuelta 2, 2 cadenas de separación, el punto alto sin cerrar, en el siguiente lazo el punto alto y ahí cerramos los dos puntos altos, 2 cadenas. Y aquí estamos igual en el lazo con los dos medios puntos, tejemos los grupos de 3, porque aquí tenemos dos lazos pero están separados de dos medios puntos. Así vamos a continuar en la segunda vuelta al lado derecho. Y recuerden que tenemos 30 motivos. Termino la segunda vuelta. Aquí tengo los dos grupos de 3, 2 cadenas. Y en estos últimos dos lazos que tengo de cadenas, tejo 2 puntos cerrados en un mismo punto. Y ahí está terminada la vuelta 2. Y empiezo la vuelta 3, 3 cadenas. La vamos a tejer como la primera vuelta al lado revés. Después de las 3 cadenas, en el primer espacio de cadena, medio punto, 3 cadenas, y en el espacio de 3 cadenas tejemos medio punto, 3 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Empiezo con 3 cadenas y medio punto en cada espacio de 2 cadenas, 3 cadenas, en el espacio de 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y medio punto. Vamos a continuar. Aquí tenemos solamente un medio punto en cada espacio y todos los espacios son de 3 cadenas, y donde tenemos el grupo de 2 tejemos el medio punto, 3 cadenas y medio punto aquí mismo, y los demás los tejemos uno en cada espacio. Así vamos a continuar con la vuelta 3 al lado revés del tejido. Termino la vuelta 3 al lado revés del tejido. Aquí estoy en el espacio de cadena, 3 cadenas, medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas y medio punto en el último espacio de cadena, una cadena, y en la tercera cadena medio punto doble, porque tenemos aquí los últimos dos puntos altos de la vuelta anterior. Y así terminamos la vuelta 3 al lado revés del tejido. Empiezo la vuelta 4, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido al lado derecho y un punto alto en el siguiente espacio de cadena, 2 cadenas, y en el lazo de cadena tejo el grupo de 3. Ahí tengo los 3, los cierro en un punto, 3 cadenas, y en el mismo espacio el siguiente grupo de 3, 2 cadenas, un punto alto en el siguiente lazo de cadena, paso un lazo
Esta es la vuelta 4. Paso este lazo de cadena y en el siguiente el punto alto cerrado con el anterior, ahí está en un solo punto, y voy a continuar con 2 cadenas en el espacio de cadena que tenemos de 3 cadenas. Dejo el grupo de 3 cadenas, el grupo de 3, ahí lo cierro, 2 cadenas, el punto alto sin cerrar, pasamos el que tenemos aquí arriba de los 2 puntos y en el siguiente dejo el segundo punto alto para cerrarlo en un solo punto y 2 cadenas, y volvemos a repetir los 2 grupos de 3 puntos altos en la vuelta 4. Voy a terminar la vuelta 4. Aquí tengo el último grupo de 3 y 3 puntos, 2 cadenas, un punto alto sin cerrar en el espacio de 3 cadenas, el siguiente punto y lo cierro en un solo punto, y ahí está terminada la vuelta 4. Esta vuelta se tejió al lado derecho del tejido. Vamos a seguir repitiendo la vuelta 3 y la vuelta 4. La vuelta 3 se teje al lado revés y la vuelta 4 al lado derecho. Aquí voy avanzando para mostrarles la forma que tiene la falda, lo amplio que está. Ahí tenemos la parte cruzada. Voy a continuar tejiendo lo largo del vestidito. Tejí hasta la vuelta 35. La última vuelta es la vuelta 3 de repetición al lado revés del tejido. Ahí tiene lo largo de la falda. Asimismo, como está el tejido al lado revés, vamos a tejer todo lo que es el largo de la falda, la parte del cuello, la parte de la espalda, la parte del cuello y el siguiente lado de la falda, para terminar en el mismo espacio donde empezamos la última vuelta de la falda, de medio punto. Estos medios puntos, cada 7 puntos es un motivo. Aquí empiezo, ahí tejí el último punto, tejo uno en el mismo espacio, aquí tejí 2, 1 y aquí puedo tejer igual 2. Usted va a ir calculando el espacio, tiene que ir tejiéndolo nada más lo necesario. Así vamos a continuar, 2 puntos en cada espacio, aquí 2, 1 en este espacio y 1 en el siguiente espacio y 2 en el espacio que tenemos, ya sea de cadena o de punto alto. Así lo tejemos toda la vuelta. Terminé toda la vuelta de medio punto. Ahí está. Empiezo la vuelta. Aquí estamos al lado revés porque estuvimos tejiendo esta vuelta de medio punto al lado revés. Le doy vuelta para empezar al lado derecho, una cadena y medio punto en el primer medio punto. Paso 2 espacios y en el tercer espacio voy a tejer 4 grupos de 2 puntos altos cerrados en un solo punto, separado de 3 cadenas, y deslizo en la primera cadena para formar un piquito de 3 cadenas y una cadena. El segundo grupo de 2, 3 cadenas, en la primera cadena deslizo y una cadena. Aquí está el tercer grupo, 3 cadenas, en el primer punto de cadena deslizo y una cadena. Tejemos el último grupo de 2. Si tu hilo es más delgado, puedes tejer 5 grupos en el mismo espacio. Paso 2 y 2 medios puntos.
paso 2 y tejo los 4 grupos de 2 puntos altos cerrados en un solo punto y con el espacio de un piquito de 3 cadenas. Esto es lo que vamos a tejer alrededor, y donde empezamos la falda lo vamos a tejer arriba de cada lacito de 3 cadenas. Mire qué bonito queda. Aquí estamos en el lado de la falda, el frente, el cuello. Ahí tenemos uno en cada costura y 4 en la parte del cuello. Aquí tenemos los que van al frente. Aquí está la costura. Aquí ya terminé el último. Vamos a empezar en la orilla. Aquí le muestro cómo vamos a continuar. Paso 2 y medio punto en el lazo. Y ahí empezamos una cadena, y en cada lacito de 3 voy a tratar de tejer los 4 a ver cuánto espacio se avanza con los 4 grupos. Si no, aumento un grupo más de 2. Ahí tejí 4, una cadena y medio punto. Pasamos un lacito de 3, una cadena, y en el lazo de 3, todos los lacitos son de 3, pero en el de en medio voy a tejer los 4 grupos, y todavía no estoy segura si voy a tejerle 5 o 4. Ok, para mi forma de verlo, le coloqué 5 grupos de 2. Ahí están, tejiendo una cadena, paso un lazo, y en el siguiente el medio punto, una cadena, paso un lazo, y en el siguiente tejo los 5 grupos de 2 puntos altos. Como es la faldita de la parte de abajo, ya la orilla se va a ver muy bonito. No es lo mismo que ya tenemos acá, porque aquí es recto. Vamos a terminar toda la orilla de la falda y cortamos el hilo. Aquí ya tengo la orilla de la falda terminada. Tengo el último grupo de 5, una cadena, y deslizo en el primer medio punto, y ahí ya tengo cortado el hilo. Con esta punta voy a asegurar el último punto, y ahí ya lo tenemos terminado. Ahí tenemos toda la orilla hasta el siguiente lado de la falda. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos la orilla, la falda está terminada. Aquí voy a tratar de tejerle las mangas. Si gusta, puede tejer la misma orilla que tenemos todo este espacio tejido. Se lo podemos tejer a la manga. Le puede tejer una vuelta de medio punto como base, y luego ya teje la orilla como esta que tenemos aquí. Así, tal y como está la manga. Empiezo a tejer la manguita. Aquí tengo los puntos marcados. Tengo 6 vueltas. En la sexta vuelta estoy marcando la vuelta. Aquí también igual. Aquí está la costura y cuento 2, 4 y 6. 6 vueltas de cada lado. Y la siguiente marquita es donde vamos a aumentar en cada vuelta. Voy a contar donde está la marca. Aquí también la conté la marca, el número 6, y de nuevo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas se van a aumentar. Y a este lado aquí también tenemos las 6 vueltas, y aquí tenemos 6 vueltas que vamos a aumentar. Las vueltas de la marquita a la siguiente marquita. Y aquí en medio de las últimas 2 vueltas anudé el hilo para empezar la primera vuelta de la manga tejiendo un punto alto, una cadena y un punto alto. En medio del punto alto lo voy a tomar por debajo para tejer el siguiente grupo de 2 separados de una cadena. Aquí en este espacio tejo el tercer grupo. Van a ser en total 7. Ahí tengo 3. En la costura voy a tejer 2 separados de una cadena. Tejo el siguiente. Aquí tengo los 2 puntos altos separados de una cadena. El siguiente.
Aquí tengo 6 grupos, dejo el último y donde está la marquita, medio punto. Y ahí terminamos la primera vuelta. Aquí empezamos el primer aumento, 2 cadenas. Como aquí hicimos el medio punto en esta vuelta, en la siguiente vuelta hacemos el medio punto para levantar la segunda vuelta, una cadena, le doy vuelta al tejido y aquí hacemos un aumento. La cadena que tejimos para levantar la vuelta es el primer punto y en este mismo espacio dejo el punto alto y ahí está el grupo de 2. Es un aumento de un grupo de 2. Y aquí tenemos el último que tejimos de la primera vuelta. Estamos en la segunda vuelta y vamos a tejer un grupo de 2 en cada espacio de cadena. Vamos a aumentar al empezar la vuelta y al terminar la vuelta hasta la última marquita que tenemos es donde vamos a estar aumentando. Esto es lo más sencillo para tejer la manga sobre el tejido de la blusa para que no tenga costura. Es más fácil tejerla así que hacerla por separado. Este es el último grupo de 2 que vamos a tejer de la vuelta anterior. Aquí vamos a cerrar la vuelta 2. Este es el último grupo y aquí vamos a hacer un aumento en el punto alto de los 2 grupos de la vuelta anterior, una cadena y en el mismo espacio el punto alto. Ahí está este grupo de aumento. La cerramos en este espacio con medio punto y empezamos la vuelta 3 con 2 cadenas y medio punto para levantar la vuelta 3, una cadena y aquí ya formamos los 2 grupos en el mismo espacio. Dejo el punto alto y ahí está el aumento de la tercera vuelta. Estos 2 puntos que tengo aquí y este es el primer grupo de la vuelta anterior. Vamos a terminar la tercera vuelta. En cada espacio de cadena vamos a tejer los 2 puntos altos. Estamos tejiendo la manga una vuelta al revés y una vuelta al derecho del tejido. Vamos a cerrar la vuelta 3. Aquí está el último espacio de 2 puntos altos de la vuelta anterior. Esto se termina este grupo de 2 y en este espacio del medio punto tejemos el aumento en el mismo espacio el punto alto y ahí tenemos estos 2 puntos de aumento y medio punto. Empezamos la vuelta 4 con 2 cadenas, estas 2 cadenas y en la tercera cadena es el aumento en este mismo espacio. Tejo el punto alto, aquí está el aumento. Aquí tenemos la vuelta 4, tejemos en cada espacio de cadena los 2 puntos altos separados de una cadena. Termino la vuelta 4, aquí tengo el último espacio de la vuelta anterior y tejo el aumento en el medio punto. Tejemos los 2 puntos altos separados de una cadena y ahí está el aumento, medio punto, 2 cadenas, medio punto, una cadena y le damos vuelta para empezar la vuelta 5. Ya tengo la cadena para el primer punto alto. En el mismo espacio del medio punto se teje el siguiente punto alto. Ahí está el aumento de la vuelta 5 y aumentamos al final de la vuelta. Cada vuelta vamos a tener 2 grupos en total de aumento. La vuelta 5 hago el último aumento en el medio punto para cerrarla. Aquí está el medio punto, 2 cadenas, medio punto, en el último espacio de aumento
una cadena. Esta es la vuelta 6. En el mismo espacio el punto alto, y ahí está el aumento de la vuelta 6, y en cada espacio de cadena estamos al lado revés del tejido un punto, un grupo de 2 puntos altos separados de una cadena. Ok, la vuelta 6 terminamos con un aumento en el medio punto, en el mismo espacio, el punto alto, y aquí tenemos la marquita que es el espacio del último aumento. 2 cadenas, medio punto, una cadena. Este es el último aumento en la vuelta 7. En el mismo espacio el punto alto, y continuamos con un grupo de 2 en cada espacio de cadena. Este es el último espacio de la vuelta 7 que vamos a aumentar. Aquí tengo el punto alto, la cadena, y el punto alto en el mismo espacio y medio punto. Y aquí en adelante vamos a continuar con los mismos espacios. Después del medio punto le doy vuelta para empezar la vuelta 8. Por debajo de la cadena deslizo 2 cadenas, le doy vuelta al tejido, y en este espacio medio punto, una cadena, y estamos tejiendo sobre el primer espacio de cadena el grupo de 2 de la vuelta 8. Así vamos a continuar para tejer los 19 grupos de 2. Ya no va a haber aumento, tenemos 19 puntos. Ok, esta es la vuelta 8, la voy a terminar. Aquí tengo el último grupo, medio punto, y vamos a tejer hasta la vuelta 12 con los mismos puntos hasta alcanzar a estar en este espacio que es la mitad y la mitad de debajo de la manga, o sea, donde separa la espalda y el frente. 4 vueltas, vamos a llegar a la vuelta 12 con los mismos espacios que tenemos, y avanzando, terminando y empezando la vuelta con 2 cadenas. Esta sería la vuelta 9, la 10, en esta parte la 10, la 11 y la 12, ya donde tenemos los dos lados la costura, porque aquí tenemos una costura de 2 vueltas. Aquí sería la vuelta 12, aquí terminarían por los 2 lados en esta costura. Después del medio punto, para empezar la vuelta, deslizamos por debajo de la cadena las 2 cadenas y deslizamos para empezar la vuelta la cadena, y así empezamos cada vuelta. Aquí estoy en la vuelta 12. Aquí tenemos la última vuelta. Antes de empezar a tejer las últimas 2 vueltas, esta es la forma que debe de tener la manga. Aquí voy a cerrar la vuelta 12. Aquí anudamos el hilo. Aquí tengo el último grupo de 2. Aquí estamos en la costura de las 2 vueltas de la blusa. En este espacio es el último punto, medio punto,
y estamos al lado revés del tejido. Le doy vuelta para empezar al lado derecho. Las siguientes 2 vueltas deslizo por debajo de la cadena. Aquí voy a tejer 4 cadenas para formar el primer grupo de 2 y tejemos en cada espacio de cadena un grupo de 2 separados de una cadena. Un grupo de 2 separados de una cadena. Un grupo de 2 separados de una cadena. Voy a cerrar la vuelta 13 y tengo el último espacio de los 2 puntos altos. Aquí tengo los 19 grupos y tejo 1 aumentando. Voy a tomar este punto en esta forma para unir la parte de abajo de la costura porque estaba un poco abierta. Aquí tengo el segundo punto alto y deslizo en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 13. La vuelta 14, para empezar la vuelta 14 le doy vuelta por debajo de la cadena, deslizo y tejo 4 cadenas. En este mismo espacio tejo el punto alto. Aquí ya vamos a tener en esta última vuelta y en la anterior también 20 grupos de 2 puntos altos porque aquí aumentamos 1 y terminamos la vuelta 14. Termino la vuelta 14 deslizando en la tercera cadena y empiezo la vuelta de la orilla así como tejimos en los lados y en la falda por debajo de la cadena. Una cadena medio punto. En el siguiente espacio de cadena vamos a tejer los grupos de 2 puntos altos separándolos con 3 cadenas para formar un pico con una cadena. En este mismo espacio vamos a tejer 4 grupos. En este mismo espacio vamos a tejer 4 grupos de 2 puntos altos. Aquí tengo el grupo de 4 con 3 piquitos de 3 cadenas. Paso un espacio de cadena, medio punto, paso un espacio de cadena y en el siguiente el grupo de 4. Aquí tengo el grupo de 4, paso el espacio, medio punto, paso el espacio y en el siguiente el grupo de 4. Así vamos a tejer repitiendo esto. Aquí tengo el último grupo de 4 en este espacio. Estos son los espacios que se van pasando en medio de cada 2 grupos, 2 espacios de una cadena. Aquí solamente tenemos este espacio. Igual como lo empezamos, así lo vamos a terminar. Con este mismo espacio, en el primer medio punto deslizo y ahí voy a cortar el hilo.
aquí tenemos la manga terminada con 7 abanicos, 3 y 3 y 1 en la parte de arriba. Ahí la tenemos ya terminada. Ok, aquí tenemos el vestido terminado. Ahí tiene la manga a la medida que lo tejí. Usted la puede tejer en forma que guste, ya sea corta, larga. Está precioso el vestido. Comente si lo tejió, en qué color y para qué medida. Espero sus comentarios, a ver qué le parece este vestido, si lo tejió y en qué color. Así de que aquí lo tiene, disfrútelo. No se le olvide compartir el video. Se puede suscribir, regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.